Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el podcast de hoy, en nuestro particular viaje por la historia de Denia y sobre todo dando rienda suelta a nuestra imaginación, continuemos pues. Como decíamos ayer, el siglo XVII fue un continuo suceder de hechos y para los ciudadanos de Denia parece que no había lugar para el aburrimiento. Entre visitas reales, epidemias, la reparación de la ermita de San Roque y, sobre todo, seguir expandiendo la fe católica por todo el marquesado. Solo en Denia, en este tiempo, ya existen los conventos de franciscanos y de las monjas agustinas, la iglesia de Santa María en la Vila Bella, que seguían intentando elevar la colegiata, las cofradías, ermitas y oratorios de San Roque, que protegía contra las pestes, de la Santísima Sangre, que junto al Pare Pere sanó a la población del cólera y había crecido la devoción, de San Telm, cercana a la calle Pont, y que protegía a los navegantes, la Verge de Desemparats, junto al convento de franciscanos, protectora de marineros y náufragos, y que siempre mantenía iluminada la puerta de la ermita con un candil de aceite encendido. Santa Paula, patrona y protectora de las viudas. San Juan, protector de los rebaños y cosechas. Santa Lucía, protectora de la vista y de los ciegos. San Nicolás, patrón de los niños, marineros y viajeros. Y San Antonio, en lo alto del cabo, dando luz y pidiendo por causas imposibles. Y sobre todo, la gran cruz en el Mongo. Así que ya desde el mar se divisaba la religiosidad del territorio. Y eran el indicativo de la fe que se profesaba, la Iglesia Católica, salvando las almas de los ciudadanos de Denia. Así que la celebración del santo en alguna ermita no solo era para sacarlo en procesión y orar y dar gracias con ofrendas, también era motivo de festividad, donde confraternizaban vecinos, comenzando por el solsticio de verano con San Juan y enlazando una festividad tras otra. Cualquier ocasión era buena excusa que servía de entretenimiento, reencuentros con vecinos y pasar un buen rato, además de vender o comprar productos, cerrar ventas, contratos y negocios. También, por todo el término del marquesado, pueblos, villas y alquerías contaban con oratorios, ermitas e iglesias y sus propias celebraciones. Javia, Gata, Pedreguer, Matoses, Sagra, Ràfol, Benimeli, Sanet, Negrals, Benicàdim, Beniomer, Beniarbeig, Pamis, Ondara, Vergel, Mirarrosa, Sedla y Miraflor. Alquerías como Benitatxell, Aviar, Benissadeví, Viñals, Albardanera, y todos con sus condes, señores y señoríos. Entre las fiestas y celebraciones más importantes se celebraban las fiestas de San Roque, el Corpus con sus danzas, la Santísima Sangre y la Asunción de Nuestra Señora. Cualquier fiesta estaba precedida de actos litúrgicos, misas, procesiones, encabezadas siempre por el clero, jurados, cofrades, y seguida de la parte lúdica, música, bailes, fuegos artificiales, disparos de salva de artillería, toros, juegos y representaciones teatrales, pagadas por el clero, las cofradías, el municipio o el marqués. Se engalanaban calles, plazas y casas con adornos florales, tapices y retablos, e incluso con ordenanza para iluminar las fachadas de las casas nobles con unos novedosos faroles venecianos, antorchas en las esquinas de las calles y hogueras que iluminaban espacios más amplios. La mayoría de actos se celebraban en torno a la Plaza Mayor. Y desde la iglesia se pedía el decoro a todo el clero y la no participación en juegos de pelota ni de cartas, cacerías, fiestas y borracheras. Los desmanes de los representantes de la iglesia eran más que conocidos y se insistía que debían dar ejemplo de integridad y que en público se mostraran como buenos representantes de la fe católica. Mientras tanto, en la corte, la España del siglo XVII estaba siendo convulsa. Recordemos
La Guerra de los 30 años, el conflicto de los Países Bajos, la sublevación de Barcelona y sus territorios, la independencia de Portugal. Poco a poco, las pérdidas territoriales y religiosas en Europa, junto a una crisis demográfica, y al tiempo que la Iglesia Católica seguía imperante en la decisión de leyes y prohibiciones con el filtro de la Inquisición, delatores del pueblo. Y sobre todo, los terrenos españoles, económicamente sumidos en la miseria. Y como vimos en el capítulo anterior, el llamado siglo de oro de la corte de los Austrias. Los eventos triunfales, entretenimientos, fiestas en palacios y acontecimientos están enaltecidos por poetas como Góngora o Quevedo. Se representan las comedias de Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina. Pintores como Vicente Carducho y el propio Velázquez, que retratan el esplendor de la corte al tiempo que contrastaban realidades descritas en obras como El Buscón, que era reflejo de la picaresca o el humor cómico que evadía por un rato las miserias que corría el pueblo. Y el misticismo, reflejado por Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. La Iglesia seguía manteniendo un gran poder de convicción, muy entretejido en la corte, en la mentalidad del pueblo y en la mentalidad de los ciudadanos de Denia. Pero continuamos. A la muerte de la reina Isabel de Borbón, en 1644, le seguiría 2 años después el heredero de la corona, el príncipe Baltasar Carlos, dejando la situación dinástica nuevamente en peligro. Para salvar la corona, Felipe IV, con 44 años, se casaría de nuevo con su sobrina de 15, Mariana de Austria, hija de su hermana, destinada a casarse con el fallecido príncipe, siguiendo la política endogámica de los Austria. Mariana fue educada y preparada para convertirse en reina y para procrear un rey, pero nunca pensó que acabaría casándose con el que iba a ser su suegro. La pobre no se libraría de una maternidad desastrosa, con varios abortos como su antecesora, mermando su salud física y con la presión de dar un heredero varón a la corona. Además, su esposo, el rey, acabó contagiándola de sífilis, enfermedad que padecía Felipe IV por su adicción al sexo. Será reina consorte, reina regente y madre de rey. Pero no nos adelantemos. La boda se celebrará en Madrid en 1649, con todos los boatos y escenografías propios de la corte. Y tras un largo viaje, Mariana de Austria elegirá la ciudad y el puerto de Denia para desembarcar y seguir con su viaje por tierra hasta la corte de Madrid. El mismo lugar donde sus abuelos celebraron sus bodas. Claro que su llegada a puerto fue seguida por toda la población, causando expectación. 9 galeras hacían su entrada en el puerto, al tiempo que se lanzan salvas de bienvenida de artillería desde el castillo. Y en Denia, el gobierno de la ciudad ya había dispuesto todo. Se habían arreglado incluso los caminos desde Denia a Castilla. La camarera y el caballerizo mayor reciben a la reina, que descendió por el Pont de Fusta, vestida con su característico guardainfante, que también plasmó Velázquez en los retratos de la reina y que caracterizó a las meninas. Seguida de la corte que la acompañaba, en cuanto pisó tierra, se dirigió al convento de franciscanos a oír misa. Mientras, los jurados, con sus gramallas de damasco carmesí, la guardaban en la puerta del mar. Le entregaron las llaves de la ciudad y se instaló en el palacio del marqués. La explanada del palacio, presidida por la estatua de don Francisco de Rojas y Sandoval, y un palacio cercano a la iglesia parroquial y completamente equipado, con ajuares domésticos, mobiliario, con su capilla privada e incluso mesas de mármol y jade en los baños privados de los dormitorios reales. Recordemos el empeño y cariño que había dedicado el quinto marqués de Denia en preparar y decorar el palacio y los aposentos reales para Felipe III y Margarita de Austria, y que tan dichosos y felices días habían disfrutado en Denia. Se vivieron 12 días de trasiego de nobles, condes, camareras, criados, virrey y demás nobleza,
que pasaron a presentar sus respetos con diversas escenificaciones en el besamanos. El último en llegar fue el conde de Oropesa, virrey y capitán general del reino, que llegó con 6 compañías de caballos de su guardia, así como caballeros, ministros y oficiales reales, todos a presentar sus respetos a la reina. 12 días donde una gran multitud de gentes también generaban un gran gasto a las arcas municipales y trastorno en la vida cotidiana, no solo de los vecinos de Denia, sino de todo el marquesado, adecentando, adornando, alumbrando, aposentando y sirviendo a todo el cortejo que se sumaba y acompañaba a la reina. Y en estas, en 1651, moría la 7ª marquesa de Denia, Mariana de Sandoval, y heredaba el título Ambrosio de Aragón y Sandoval, como 8º marqués de Denia. Mientras tanto, la ermita de San Roc se había quedado pequeña para la población. Además, Denia se había librado del contagio de la temida peste, en la que habían caído poblaciones vecinas y en la que había muerto muchísima gente. Y se había librado gracias a la protección de San Roc. Y, por supuesto, había que agradecérselo construyendo una capilla nueva. Pero la verdad era que a los religiosos les resultaba pesado subir a la iglesia Santa María de la Villa a oficiar. Y como mínimo tenían que hacerlo 2 veces al día. Se comenzaron las obras en 1647 y tras una sucesión de incidentes, las obras se iban retrasando por diversos motivos, entre ellos los fondos económicos. La ciudad no tenía fondos para esas cuestiones. Tanto poder ejercía el clero que llegó a excomulgar al justicia, jurado y síndico de la ciudad, es decir, al alcalde, secretario y concejales, porque se negaban a pagar unas deudas al clero. Al tiempo, el padre Pere, en sus últimos días, veía cumplido su sueño y fundaba un oratorio y hospicio en la alquería de Benassadeví, bajo la advocación de Jesús Pobre. El padre Pere dicen que ya de niño se quitaba sus zapatos o ropa para dárselos a los más pobres. Se acostumbró a ir descalzo e incluso rechazó el obispado ofrecido por el rey Felipe IV y su esposa Isabel de Borbón. Fue nombrado predicador apostólico y vicecomisario de Tierra Santa, dedicándose a recolectar y predicar en plazas de pueblos y ciudades. Encontró en el Mongó la paz espiritual en duros retiros, en el que se castigaba, mortificando su cuerpo, buscando así combatir las tentaciones y el perdón de las atrocidades que cometen los hombres. Pasaba días sin comer más que hierbas, mientras rejuvenecía y le daba fuerzas para seguir contribuyendo y adoctrinando a los bribones. Recorre tierras y escribió sus predicaciones, vivencias y profecías. Sanó y cuidó las heridas de los demás, olvidándose de las suyas. El 3 de noviembre de 1658 moría Fray Pedro Esteve, Pere el Descalç, el nostre pare Pere. La vida del pare Pere merece ser contada en un capítulo aparte. Merece estar en esa imaginaria senda de los sentidos, donde las personas son recordadas por sus acciones y contribuciones en querer hacer un mundo mejor. Y como diría el mismísimo pare Pere, deixem fer a Déu i façan lo que Déu mana, que mana Déu, que l'amem de bona gana. Si la luna hablara, se conocería la maldad, enfermedad que albergan algunos corazones. Pero sigamos. A la muerte del 8º marqués de Denia le sucederá su hermana Catalina de Aragón, Cardona y Sandoval como 9ª marquesa de Denia, Segorbe y duquesa de Lerma. Esta se casaría con Juan Francisco de la Cerda, 8º duque de Medinaceli, y que llegará a ser válido del rey. El heredero de todos estos títulos será Luis Francisco de la Cerda y Aragón, 9º duque de Medinaceli y 10º marqués de Denia. En 1661 moría el rey Felipe IV, dejando la monarquía y el territorio español devastados,
Paradójicamente, el rey que más hijos tuvo en la historia de España le costaría dar un heredero varón a la dinastía, y viendo que no llegaba dicho varón, decidió reconocer a uno de sus hijos bastardos, Juan José de Austria, que también visitará nuestra ciudad y el convento de franciscanos. Finalmente, nacería Carlos II, llamado el Hechizado, y que tras la muerte de su padre sería proclamado rey en 1665, a los 3 años, bajo la regencia de su madre Mariana de Austria. El gobierno y la rígida corte pretendía que un niño prestara atención y no se aburriera en las largas sesiones y ceremonias. Sus enemigos utilizarían estas cuestiones para desprestigiar al joven rey, que lo harían ver incapaz y sin aptitudes para gobernar. Y para colmo de males, por aquel entonces, un cometa cruzó el cielo de 1664, vaticinando todo tipo de augurios y cataclismos al mismo tiempo. Entre ellos, la corona tenía sucesor, pero el pueblo padece una inestabilidad climática con un gran periodo de sequía, seguido de lluvias, provocando inundaciones. 4 años de penalidades, hambrunas, enfermedades que se contagian y propagan fácilmente. Al tiempo, en Denia, el puerto seguía siendo para la corona uno de los más importantes y era entrada y salida de España para reyes, príncipes, virreyes, duques, y que además se aposentaban unos días para descansar antes de partir o reponer fuerzas justo al llegar. Claro, un puerto resguardado y protegido por el castillo, que además se moderniza y preparaban nuevos paramentos y baluartes que se acondicionaban con piezas de artillería para la defensa. Así que seguía siendo utilizado como un continuo tráfico de naves y una flota de la Armada permanente, con marineros a bordo de diferente nacionalidad, naves comerciantes o simples marinos extranjeros que podían comerciar o establecerse con permisos concedidos, y que irían cambiando según el conflicto con el país de origen del extranjero. Pero para quedarse a vivir tenían que contraer matrimonio. En este momento, tras los conflictos y la toma de territorios en Cataluña por parte de Luis XIV de Francia, los franceses no pueden permanecer en tierras españolas y serán expulsados. Sin embargo, hay una bula real para los ingleses: que sean bien recibidos. Alrededor de la calle Pont, frente a la ermita Sant-Elm, la plaza San José y San Pedro comenzaban a formarse. Seguían creciendo algunos comercios, almacenes y aduanas, mesones y alguna casa hospedería clandestina. Empezaba a crearse el barrio Baix la Mar. Las obras de la ermita de San Roque no avanzaban. Además, un fallo en la cimentación obligó a reforzar los pilares de la calle del Mar, aumentando los gastos. Pero tras una plaga de langosta del verano de 1682, en la que, según cuentan, durante 4 días el cielo estuvo cubierto por miles de langostas que arrasaban a su paso con todo, cosechas, cultivos, árboles, dejando los campos perdidos. En aquel tiempo, las plagas de langosta se daban en periodos de sequía, lo que agravaba más la situación. Pero lo más importante era tapar pozos, acequias y huyals de agua, para que los cadáveres de las langostas no contaminaran el agua. Después de esto, parece que se avanzaron las obras, ya que el patrón de las epidemias necesitaba cuanto antes su templo. Y tras tantos años, las obras fueron terminadas finalmente con el esfuerzo de los ciudadanos, a tandas, contribuyendo el ayuntamiento con la venta de sosa del Saladar. Y de nuevo, uniendo esfuerzos, se consigue terminar la obra. Finalmente, en 1683, se inaugura la nueva capilla de San Roque. Con procesión y solemnidad se bendice y se traslada al Santísimo Sacramento y la imagen de San Roque desde la iglesia del castillo, celebrándolo con misa, sermón, procesión, juegos, salvas de artillería
y luminarias. Ese mismo año comenzarían las obras de la nueva iglesia del Loreto. Pero un año después de inaugurada la capilla de San Roc, comenzaron a salir grietas en las paredes y techos y se declaró en peligro de derrumbe y ruina, volviendo a tener que oficiar en la iglesia de la vila. Finalmente, la capilla de San Roc será derribada por amenaza en 1684, dejando un solar vacío. Por otro lado, el rey Carlos II, al cumplir 18 años, comienza a gobernar y se casa con María Luisa de Orleans, nieta del rey de Francia Luis XIV, a la que dicen le costó adaptarse a la encorsetada corte española. La presión a la que estuvieron sometidos los reyes para dar un heredero a la corona rozaba en muchos casos la locura. La reina, ante tal decisión, llegó a realizar peregrinaciones y a venerar reliquias sagradas, a tomar pócimas, jarabes, y finalmente murió en 1689, dejando al rey devastado, sin heredero, y dicen, en un estado de absorción, seguramente por las pócimas que le hacían tomar para aumentar su fertilidad. Tras la muerte de Isabel de Orleans, el rey se casó de nuevo con Mariana de Naumburgo, que tampoco pudo dar un heredero al trono. Ni los conjuros ni los brebajes mágicos reactivaron las probabilidades del rey de ser padre. Ante la falta de descendencia directa del rey, comenzó una compleja red de intrigas palaciegas en torno de la sucesión, convirtiéndose en cuestión de Estado, y que consumió no solo los esfuerzos de la diplomacia europea, sino a todo el territorio español. En las cortes del resto de Europa, Francia, Países Bajos, Inglaterra y el Sacro Imperio Germánico, convencidos que el monarca español moriría pronto sin dejar herederos directos, comenzaron a repartirse los territorios españoles. Mientras tanto, en Denia, en 1691, se bendice la nueva iglesia del Loreto, junto al convento de las monjas agustinas, la misma que conocemos actualmente. Y por fin, en 1695, llega a puerto desde Roma Monsen Gregori Palmir, beneficiado de este clero, con el cuerpo de San Teodoro Mártir en una urna de ébano, junto a muchas otras reliquias de santos, así como una cruz procesional de plata, 6 candelabros grandes y muchísimos más presentes, junto a una bula del Papa Inocencio XII que elevaba a colegiata a la iglesia parroquial de Santa María, con el título de la Asunción Bienaventurada Virgen María. El 10º marqués de Denia, embajador de Roma, había conseguido por fin la terminación del expediente iniciado por el 5º marqués y Felipe III. Se celebró, como no, con fiestas, procesiones, fuegos, salvas de artillería. Pero tanto el clero de Valencia como de Gandía no se tomaron nada bien este asunto y pusieron trabas, y se perdía el expediente o se paralizaba. Parece que al expediente del título no se le daba el asiento y se eternizaba por temor a que los de Denia les diera por pedir ahora una catedral. Por otro lado, en la corte, Carlos II, el hechizado, no solo tuvo que lidiar con sus enfermedades, envenenamientos, fue sin dudar un juguete miserable en manos de una corte partidista y una iglesia sin escrúpulos, de hechiceras y frailes exorcistas, inquisidores fanáticos y supersticiosos confesores, médicos y santeros. Pero el infeliz monarca se prestaba por igual a tomar pócimas de unos y brebajes de otros, y aún así, gobernando y tomando decisiones. Un rey eternamente moribundo, que se creía poseído de los malos espíritus. Un rey que además tendría que tomar la decisión de su sucesión
antes de su muerte. Un rey que consiguió reducir gastos, condonar deudas a los municipios para permitirles recuperarse, reducir los impuestos y terminar con los gastos suntuosos de la corte, acabando con las sucesivas bancarrotas en las que incurrieron su padre, su abuelo y hasta su bisabuelo. Un rey injustamente tratado por la misma corte, iglesia y enemigos. En su pensamiento, 2 sobrinos eran sus posibles sucesores. Por un lado, el archiduque Carlos de Austria, respaldado por el pueblo, por la nueva burguesía comercial, por parte del bajo clero, junto a algún arzobispo, libres religiosos y el conde de Cardona, los Países Bajos, Inglaterra, Cataluña, Aragón y el reino valenciano. Y por el otro lado, Felipe de Anjou, respaldado por la gran nobleza, la corte, el duque de Gandía y el alto clero, junto a la corona francesa, una parte del Sacro Imperio Germánico y Castilla. Los castellanos, que estaban más que cansados de los Habsburgo. Si elegía sucesor a la casa de Austria, a que le inclinaba su corazón, exponía su reino a ser miserablemente desmembrado y repartido. Si prefería al príncipe francés, como aconsejaba la política, desheredaba a su propia dinastía, los Habsburgo. El 3 de octubre de 1700, el rey firmaba el testamento. Hasta su muerte no se sabría quién sería el elegido. Solo con la apertura del testamento se sabría el nombre del sucesor. Las intrigas fueron creciendo. El destino de la corona, el destino de España, de la corte, de los habitantes de Denia, fueros y leyes de los diferentes reinos de España estaban en juego. Continuará. Si les ha gustado, no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias por seguirme. Hasta pronto.